Estudiantes, buen día. Entonces voy a hacer una explicación corta de la formación de hidróxidos. Entonces, en la página web de química está en la teoría que los hidróxidos se forman a partir de óxidos metálicos. ¿Sí? Y en este sentido, entonces, un óxido metálico puede ser el CaO, ¿sí? ¿Cómo se formó este óxido? Es decir, ustedes tienen que tener ya claro por qué acá no hay subíndices. Entonces, la reacción química para la formación de ese óxido es calcio más oxígeno o reacciona con oxígeno molecular para producir Ca y oxígeno. Establecemos los estados de oxidación, -2 y +2. Y ya saben ustedes que los estados de oxidación se cruzan y se simplifican. Entonces, como acá quedaría 2 y acá también, y mitad de 2, 1 y mitad de 2, 1, por eso el óxido metálico es el óxido de calcio. Y lo escribimos acá. Para que se forme un hidróxido, entonces necesariamente hay que adicionar agua a la reacción química. ¿Esto qué va a hacer? Que se forme el hidróxido correspondiente. Y el hidróxido entonces es metálico. Entonces colocamos primero el metal, en este caso el calcio. Vamos a abrir paréntesis porque el estado de oxidación con el cual está trabajando el calcio acá es +2. Y acá se mantiene ese estado de oxidación. Entonces lo vamos a mantener acá. El paréntesis es para indicar que esta potencia, que es el estado de oxidación, va a pasar como subíndice del oxígeno. Es decir, se van a intercambiar. Y el OH tiene como estado de oxidación total -1, ya que el oxígeno es -2 y el hidrógeno +1. Entonces la carga total es -1. Al pasar este 1 acá, que queda positivo, porque las cargas no se pasan, simplemente los números enteros, entonces quedaría el 1, pero el 1 generalmente no se escribe. Entonces, este sería el hidróxido de calcio. Así sencillo, hidróxido de calcio. Entonces, para la formación de hidróxidos, entonces vamos a tener en cuenta que proviene de un óxido metálico y que reacciona con agua para formar el hidróxido correspondiente. Ustedes siempre van a colocar acá el metal, le van a colocar el estado de oxidación con el cual están trabajando y lo van a cruzar para darle el nombre correspondiente. En este caso, el calcio solo tiene un estado de oxidación, entonces por eso se llama hidróxido de calcio. Cuando hay elementos químicos que tienen más de un estado de oxidación, entonces vamos a aplicar las reglas que aplicamos para los óxidos. Por ejemplo, el cobre. En este caso, el cobre tiene 2 estados de oxidación, +1 y +2. Vamos a corroborar en la tabla periódica 1 y 2, sí. Entonces, los estados de oxidación, cuando hay 2, entonces para el menor estado de oxidación, la terminación es oso, y para el mayor, el estado de oxidación, entonces la terminación es ico. Entonces, primero hay que formar el óxido. Entonces, supongamos que vamos a formar este óxido con el estado de oxidación +2. Entonces, Cu más O2 produce. Colocamos el metal, el oxígeno. Como vamos a trabajar con +2, entonces +2 y -2 para que la molécula dé 0. Y ya sabemos que pasa acá, se intercambian y se simplifican porque ambos son pares. Entonces nos resultó CuO. ¿Cómo se llama este óxido? Entonces, como es el mayor de los dos, se va a llamar óxido cúprico, porque es el mayor estado de oxidación. Tiene la terminación ico. Entonces colocamos este mismo óxido ya simplificado y le agregamos agua para formar el hidróxido. El resultado de la reacción química es el metal con el grupo OH
entre paréntesis, y como el estado de oxidación del cobre es más 2, porque aquí también es más 2, entonces lo colocamos acá, ¿sí? Y este ya no va a ser el óxido cúprico, sino el hidróxido cúprico, ¿sí? Entonces, tanto el óxido como el hidróxido tienen la misma terminación. Hay varias clases de nomenclatura para nombrar óxidos e hidróxidos. Entonces, está la nomenclatura la tradicional, que es esta. Está la nomenclatura sistemática. Y está la nomenclatura stock. Entonces, dentro de la nomenclatura sistemática, vamos a utilizar los prefijos. Se utilizan los prefijos mono para indicar un átomo, di, tri, tetra, etcétera, penta, hexa, octa, nona. Esos son los prefijos. Entonces, supongamos que vamos a nombrar este hidróxido que ya lo tenemos ahí. Entonces vamos a colocar el CuOH2. Entonces vamos a colocar el número de hidróxidos que hay. Entonces, ¿cuántos hidróxidos hay? 2. Este 2 pertenece al paréntesis. Entonces, como hay 2, entonces el prefijo para di son 2. Perdón, el prefijo para 2 es di. Y vamos a colocarlo. Entonces, di, vamos a colocar ese prefijo antes. La palabra hidróxido, porque nos estamos refiriendo a los hidróxidos. Y en este caso es el nombre del elemento, hidróxido de cobre. No se diría de monocobre, porque aquí hay un solo átomo de cobre. El mono generalmente no se utiliza después del D. Entonces, dihidróxido de cobre. Este sería el nombre en la nomenclatura sistemática. Y si vamos a nombrar este compuesto en la nomenclatura stock, entonces la nomenclatura stock se refiere a los números romanos. Entonces los números romanos van a reemplazar el estado de oxidación del elemento dentro del compuesto. Entonces vamos otra vez con el CuOH2. Entonces, primero tenemos que establecer y estar seguros cuál es el estado de oxidación del cobre. Ya sabemos que es este porque lo cruzamos, ¿sí? Entonces este es más 2 y ya sabíamos que el OH era menos 1. ¿Por qué sabemos que es más 2 acá? Porque la molécula nos tiene que dar 0. Entonces es menos 1 por 2 nos da menos 2. Más 2 por 1 me da más 2. Y más 2 y menos 2, esto es 0. Entonces, el estado de oxidación del cobre dentro de este hidróxido es más 2. Entonces, lo llamaríamos, según la nomenclatura stock, hidróxido de cobre. Y en números romanos, el 2, que significa que está trabajando con estado de oxidación más 2. Entonces, esta es una forma fácil de entender la nomenclatura de los hidróxidos.